Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Se imaginan poder ver a los dinosaurios en directo, prácticamente protagonizando nuestro propio parque jurásico? ¿Se imaginan, por ejemplo, una tarde en el Coliseo viéndola allí en directo, tal y como lo vemos en televisión? O incluso ver las andanzas de Napoleón Bonaparte o cómo se maquillaba a la reina Cleopatra. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Marcello Pellegrino Ernetti, que fue un visionario que intentó demostrar que efectivamente es posible observar imágenes del pasado e incluso momentos importantes de nuestra historia. Vamos a hablar de este sencillo, respetable y honesto hombre católico y muy considerado por todo lo que era la cúpula del Vaticano. Y bueno, este señor resulta que era licenciado en teología, lenguas orientales, en filosofía y letras, en física cuántica, además de ser diplomado en piano y ser un ávido escritor. Resulta que este señor, el día 17 de septiembre de 1952, mientras que estaba analizando cantos gregorianos junto con un hombre llamado el padre Agostino Gemefli, pues resulta que en un convento de Milán pudo grabar la primera psicofonía de la historia, es decir, estaban con su magnetofón grabando los cantos gregorianos y a la hora de comprobarlo resulta que apareció una voz que no era la de ninguno de los dos y que ambos identificaron como la del padre de Agostino Gemefli. Bueno, tanto fue el impacto que tuvo aquello que pidieron una audiencia con el Papa Pío XII, que por supuesto les recibió, y de hecho les comentó que aquella voz era un hecho científico, que no tenía ningún tipo de relación con el espiritismo, ni con cosas paganas ni satánicas, es decir, era algo relacionado con la ciencia, y aquello fue la base para que aquel hombre empezase a desarrollar sus investigaciones sobre psicofonías y de hecho sobre algo un poco más allá, que es que la energía espiritual, el alma, lo que ustedes consideren como su personalidad o aquello que queda cuando nuestro cuerpo físico fallece, pues según este hombre, el señor Ernetti, se podría llegar a transformar nuestra alma en ondas de radio. Este proceso sería prácticamente como una ósmosis, es decir, como una compenetración ¿entre qué? Entre el campo electromagnético de nuestros cuerpos, por ejemplo, el corazón emite un campo magnético débil, pero desde luego está ahí, y sería una compenetración entre el campo magnético que nosotros, pues, desarrollamos, nuestra biología tiene, junto con el de la Tierra y el propio tejido espacio-tiempo, el tejido de la realidad, la cuarta dimensión, el tiempo, lo que todavía la ciencia no ha sabido explicar que es la realidad, ¿no? Aquello lo llamó neumafonía, aquel fenómeno, y de hecho aseguró que con ayuda de la ciencia se podría llegar a lograr lo que los pitagóricos y los aristotélicos ya habían intuido, que mediante la disgregación de los sonidos era posible la reconstrucción de las imágenes y por tanto podría ser posible acceder a partes de la historia a nivel visual. ¿Cómo fue el desarrollo de la teoría? Pues desde luego fue fascinante porque Ernetti exponía que los seres humanos dejamos detrás de nosotros durante toda nuestra vida dos estelas, una sonora con todo lo que hemos hablado durante toda nuestra existencia y otra visual con todo lo que son nuestras acciones y nuestras intenciones. Una especie de carta de identidad distinta para cada individuo, porque por supuesto cada individuo tiene una vida completamente diferente del otro. Resulta que según Ernetti, si seguimos el rastro de esas estelas, de esas ondas, se podría llegar a reconstruir ese rastro y a nivel físico y químico, a través de la luz y del sonido de nuestra más moderna tecnología, se podría llegar a acceder a ver esas imágenes. Resulta que en 1963 el Ministerio de Instrucción Pública del Vaticano le otorgó a Ernetti la cátedra de prepolifonía y esto, bueno, pues como era experto en el tratamiento del sonido, pues resulta que le llegó a convocar a expertos de todo el mundo, pues un poco pues para hablar de sus hallazgos y todo eso, ¿no? Pero las intenciones eran diferentes porque el Vaticano quería bueno, pues que Ernetti desarrollase sus teorías y que de hecho pues seleccionase a los mejores expertos del mundo para llegar a cabo lo que era su creación, el cronovisor, lo que sería la máquina para poder acceder a diferentes momentos del pasado, con audio
y con vídeo. Para ello, además de coger a esos expertos, también llamó a Enrico Fermi, físico reconocido por su trabajo con la teoría cuántica y con la física nuclear, además de ser uno de los padres de la primera bomba atómica, y también a Werner von Braun, ingeniero aeroespacial de los Estados Unidos, que había participado en todo lo que era la creación del programa espacial estadounidense. Y juntos, todo ese equipo multidisciplinar comenzó la construcción de lo que se llamó el cronovisor. Lo que pasa es que, evidentemente, el Vaticano quería tener todo aquello muy controlado, porque entendía que el acceso a la información, y a día de hoy lo sigue entendiendo, el acceso a la información es poder. Entonces, si ese cronovisor, si funcionase, cayese en manos de alguien que fuese contrario a sus intereses, podría descubrir cosas que quizá la Iglesia Católica no quiere que jamás salgan a la luz. Bueno, ¿cómo era la máquina? Resulta que hay algunas descripciones del propio, padre Ernetti, que exponían diferentes partes. Por ejemplo, una multitud de antenas que captarían todas las longitudes de onda imaginables y que de hecho podría llegar a seleccionar la longitud de onda de una persona determinada del pasado que hubiese emitido en esa longitud de onda. Habría también un selector que trabajaría y buscaría señales de personas a una increíble velocidad. Ese selector sería regulable gracias a unos circuitos informáticos que apuntarían a una persona en concreto, a un lugar determinado y sobre todo a un tiempo determinado. Es decir, podríamos, por ejemplo, apuntar el cronovisor a la cámara del rey de la Gran Pirámide ahora mismo y no hallaríamos nada. Pero hace 10.000 años, ¿qué se podría llegar a descubrir? Bueno, pues resulta que la parte más importante era poder conectar a nivel de audio y vídeo todo lo que sería esa tecnología, que además sería con la tecnología de espejos muy similar a la que se utiliza con los telescopios en lo que se llama la exploración del cosmos. Y resulta que esta última parte del equipo consistiría, pues, eso lo llamaban así, en una cámara de seguridad que se conectaba a una grabadora de vídeo. Bueno, según muchos investigadores, la tecnología llegó a estar perfectamente desarrollada y pudieron llegar a ver diferentes personajes históricos. Lo que pasa es que, evidentemente, pues según el Vaticano, todo aquello era bastante secreto. Tenía unas credenciales de seguridad de los más altos que hay. Y estamos hablando de unos señores que tienen 20 kilómetros de catacumbas en donde ningún ser humano puede poner prácticamente ningún pie en las partes más secretas, ¿no? Y este proyecto era denominado como ultra secreto. Y resulta que Ernetti habló con la prensa en 1972 y el Vaticano no se lo tomó nada bien. Ernetti exponía que era un descubrimiento que para el público, pues, y para lo que era el desarrollo de la humanidad sería algo increíble, pero el Vaticano no quería nada de esto y de hecho llegó a filtrar a la prensa y de hecho llegó incluso a hacer que Ernetti se creyera que su equipo había llegado a fotografiar a Jesucristo, cosa que luego se demostró que no era verdad, pero Ernetti expuso que aquello había sido pues prácticamente una jugarreta para dejarle fuera de juego. Pero resulta que Ernetti siempre expuso que evidentemente aquel extraño artilugio sí que había sido creado y que de hecho la grandeza de aquel invento fue que se podía recuperar la energía que había quedado impregnada de cada persona del mundo y que podía recomponer escenas perdidas desde hacía siglos. Ernetti además comentaba que había algo que mantenía todos estos recuerdos de vidas en el ambiente, como si flotaran en el espacio. Él lo comentaba con el nombre del éter, pero evidentemente pues a lo mejor Einstein lo llamaría pues la malla del espacio y el tiempo, o quizá Nikola Tesla directamente lo llamaría electricidad. El caso es que a día de hoy pues hay diferentes investigadores que aseguran que una copia de los planos está a buen recaudo en uno de los bancos más importantes de Suiza, aunque en el año 72 ya se filtraron algunos documentos relacionados con ello. Bueno, evidentemente Ernetti siempre expuso que aquello había sido cierto y que de hecho se llegó a desmontar la máquina, por lo menos a sus ojos, para que no cayese en manos de diferentes potencias
potencias contrarias a los intereses de la Iglesia Católica. Pero él siempre tuvo la sospecha de que en la Iglesia Católica quizá alguien había hecho una réplica y que a día de hoy se seguiría utilizando. Bueno, es un auténtico expediente X que, por supuesto, en manos de quien fuera, pues sería un arma impresionante, ¿no? Pero bueno, yo me quedo como ingeniero con la cantidad de energía que sería, que consumiría esa máquina, porque tendríamos que hacer un barrido de todas las frecuencias del espacio y el tiempo. Y luego, por otra parte, a nivel parapsicológico, me parece muy interesante observar que esta teoría enlaza bastante bien con lo que se llama el fenómeno poltergeist, en donde vemos casas supuestamente embrujadas, en donde han ocurrido pues diferentes dramas, quizá asesinatos o situaciones pues muy fuertes a nivel personal, ¿no? ¿Y si fuera posible que efectivamente esas casas se quedasen impregnadas de aquellas situaciones y que de hecho esas vivencias fuesen tan fuertes como para hacerse visibles a nuestros ojos y a nuestros oídos? ¿Y si de hecho hubiese algunas frecuencias que ni siquiera pudiésemos llegar a ver, pero que si fuesen ondas de radio pudiesen ser captadas y de hecho transformadas en audio y en vídeo? Bueno, pues eso sería prácticamente la tecnología del cronovisor, que es un videoprograma que tenía muchas ganas de hacer y que desde luego he disfrutado mucho con la investigación. Bueno, yo querría terminar exponiéndoles una pregunta. Si ustedes pudiesen grabar con ese cronovisor algún momento del pasado, ¿a quién grabarían? Quizá podrían ir a ver las pirámides, yo desde luego me iría para allá sin dudarlo, ¿no? O quizá veríamos los dinosaurios, como decíamos al principio, o a lo mejor podríamos intentar localizar la Atlántida, o qué pasó en el incidente de Roswell, o quizá vamos a ver la explosión de Tunguska, en la que diferentes personas en el Reino Unido pudieron leer el periódico durante 3 días por la noche debido a la explosión que hubo allí en Rusia en 1910. O quizá una tarde en el Coliseo, como decíamos, ¿no? O los sumerios y los anunnakis. ¿Cuál sería la imagen que ustedes, si tuviesen una sola oportunidad de ver ese cronovisor, elegirían? Bueno, ahí les dejo esas preguntas. Ahí tenemos el testimonio del señor Ernetti, que pudo construir aquella máquina del tiempo, aquel cronovisor, con dos de las mentes más privilegiadas del siglo XX, como eran Enrico Fermi y Werner von Braun. Y desde luego, bueno, pues espero leer sus comentarios con todo el interés. Muchas gracias, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma. Y muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Ni satánicas, es decir, era algo relacionado con la ciencia, y aquello fue la base para que aquel hombre empezase a desarrollar sus investigaciones sobre psicofonías y de hecho sobre algo un poco más allá, que es que la energía espiritual, el alma, lo que ustedes consideren como su personalidad o aquello que queda cuando nuestro cuerpo físico fallece, pues según este hombre... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Se imaginan poder ver a los dinosaurios en directo, prácticamente protagonizando nuestro propio parque jurásico? ¿Se imaginan, por ejemplo, una tarde en el Coliseo viéndola allí en directo, tal y como lo vemos en televisión? O incluso ver las andanzas de Napoleón Bonaparte o cómo se maquillaba a la reina Cleopatra. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Marcel Física Cuántica, además de ser diplomado en piano y ser un ávido escritor. Resulta que este señor, el día 17 de septiembre de 1952, mientras que estaba analizando cantos gregorianos junto con un hombre llamado el padre Agostino Gemefli, pues resulta que en un convento de Milán pudo grabar la primera psicofonía de la historia, es decir, estaban con su magnetofón grabando los cantos gregorianos. Pellegrino Ernetti, que fue un visionario que intentó demostrar que efectivamente es posible observar imágenes del pasado e incluso momentos importantes de nuestra historia. Vamos a hablar de este sencillo, respetable y honesto hombre católico y muy considerado por todo lo que era la cúpula del Vaticano. Y bueno, este señor resulta que era licenciado en teología, lenguas orientales, en filosofía y letras, en fin, y a la hora de comprobarlo resulta que apareció una voz que no era la de ninguno de los dos y que ambos identificaron como la del
del padre de Agostino Gemelli. Bueno, tanto fue el impacto que tuvo aquello que pidieron una audiencia con el Papa Pío XII, que por supuesto les recibió, y de hecho les comentó que aquella voz era un hecho científico, que no tenía ningún tipo de relación con el espiritismo ni con cosas paganas.